Bueno, vamos a seguir con el estudio de electrocardiografía clínica. Ahora vamos a empezar a ver ya patología cardíaca. Y quise empezar revisando el síndrome coronario agudo. Entender todo lo que esto significa y su lectura correcta dentro del electrocardiograma. Bueno, el primer paso para empezar a aprender cómo es la lectura del síndrome coronario agudo y del infarto agudo de miocardio en la electrocardiografía clínica es entender y aprender cuáles son los territorios del corazón que están representados en cada una de las derivaciones. Nosotros ya hemos aprendido con los vídeos anteriores a leer el eje cardíaco y en esos vídeos comenté que lo siguiente importante es aprender también qué territorios del corazón eh, se leen en cada una de las derivaciones. Y justamente la importancia que tiene es esta, es poder entender en qué lugar anatómico del corazón está sucediendo cada uno de los eventos electrofisiológicos, electrofisiopatológicos que observamos en el electrocardiograma. Bien, pues tenemos que entender que las derivaciones laterales, es decir, la derivación 1, AVL, V5 y V6, ¿de acuerdo? Nos hablan de la cara lateral del corazón. 1, AVL, V5 y V6 hablan de la cara lateral del corazón y por ende hablan de el ventrículo izquierdo, para entender de una manera anatómica dónde nos encontramos cuando leemos estas derivaciones. Y este esquema me gusta mucho porque además te indica qué porción de la irrigación coronaria, que lo veremos en un momento, es la que estamos leyendo, es decir, qué porción muscular y qué arteria está irrigando esa porción muscular. En este caso, las derivaciones 1, OVL, V5 y V6, que representan la cara lateral del corazón, te indica la arteria circunfleja izquierda o la diagonal de la descendente anterior. De la descendente anterior, se le llama también descendente anterior izquierda. Bueno, la cara inferior del corazón está leído por la derivación 2, 3 y AVF. 2, 3 y AVF te indican la lectura de la cara inferior del corazón. Esto tiene un sentido. Cuando nosotros recordamos lo que vimos en los vídeos del eje y recordamos el sistema exaxial de Bailey, podemos entender también junto con las precordiales por qué leemos cada uno de esos territorios, ¿no? Y por último, la parte anterior o septal, en realidad, bueno, está escrito que V1 y V2 leen sobre todo la porción septal de la cara anterior del corazón y V3 y V4 hablan más de esa cara anterior, sobre todo ventrículo derecho, ¿no? Y bueno, podemos entender pues la cara anterolateral, perdón, anteroseptal como V1, V2, V3 y V4. Una vez eh, habiendo entendido la ubicación anatómica que tienen cada una de las derivaciones, podemos empezar a entender o diagnosticar en qué lugar del corazón está sucediendo cada uno de los eventos que nos vamos a encontrar en los cambios isquémicos que vamos a comentar a continuación. La cara inferior, como habíamos dicho, 2, 3 de OVF, pues nos indican la arteria coronaria derecha y o la arteria circunfleja izquierda y la cara anteroseptal o las derivaciones anteroseptales de V1 o V4, pues la descendente anterior. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como una primera vista de en qué porción del corazón nos encontramos cuando leemos un electrocardiograma. Seguimos y el siguiente paso para poder entender bien los eventos en el síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST y en el infarto agudo de miocardio es entender cómo se irriga el corazón. Eso es lo primero. ¿Cuál es el sistema de circulación coronaria? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Y entender la diferencia de la irrigación subendocárdica versus la subepicárdica. Lo hablaremos y lo entenderemos en un segundo. Y sobre todo también entender qué sucede con la conducción eléctrica cuando existe tejido isquémico. Entonces, para poder estudiar esto, he decidido utilizar un modelo en 3D, que será este. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una imagen muy parecida a la imagen que teníamos en el primer vídeo de esta serie, en las bases de electrofisiología cardíaca, que es un corte del corazón para poder encontrar
el corazón completo, anatómico, ¿no? Lo tenemos aquí. Es el corazón anatómico. Y podemos movernos y ver la irrigación de este corazón anatómico en este modelo 3D. Entonces, primero que nada, hacemos desaparecer esa cara anterior, ¿de acuerdo? Hacemos desaparecer esa cara anterior del corazón y podemos ver el esqueleto eléctrico del corazón, como habíamos visto en el primer vídeo, ¿no? Podemos ver aquí el haz de His, las ramas que entran dentro de cada uno de los ventrículos y posteriormente las fibras de Purkinje. Está representado por este esquema de color blanco, ¿de acuerdo? Y podemos ver también la irrigación coronaria. Podemos ver también las venas, el circuito del seno coronario, de la irrigación de retorno al ventrículo, a la aurícula derecha, que tiene el corazón, pero lo que nos interesa ahora es sobre todo el sistema arterial. Entonces, vamos a ocultar el sistema venoso, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un corte aquí, en la aurícula izquierda, porque como podemos comprobar, tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Voy a desaparecer la aurícula izquierda para poder observar nosotros la salida de la circulación coronaria. Entonces, quiero que se fijen muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra aorta aquí y por los llamados senos de Valsalva, derecho e izquierdo, salen cada una de las arterias. Entonces, esta arteria que sale, ¿de acuerdo? Desde la aorta hacia la porción del ventrículo izquierdo, la cara anterolateral, esta arteria que sale se le conoce como el tronco coronario izquierdo, ¿de acuerdo? Porque de aquí se van a dar dos arterias distintas. Primero, la arteria circunfleja, que es la arteria que irriga al ventrículo izquierdo en esta porción lateral, lateroposterior, ¿de acuerdo? Lo irriga aquí. Y también la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior es también rama de ese tronco coronario izquierdo o tronco común coronario, ¿de acuerdo? Que da ambas arterias, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Como podemos ver, el tronco coronario izquierdo irriga una cantidad muy grande de músculo cardíaco, y esto es muy importante entenderlo. La mayoría de los infartos, evidentemente, se van a dar en las zonas del corazón que más demanda de oxígeno tengan, más demanda nutricional y sobre todo de oxígeno tengan. En este caso, se puede entender fácilmente viendo al corazón que el ventrículo izquierdo tiene mucha más cantidad de músculo cardíaco. El tener mucha más cantidad de músculo cardíaco implica que este ventrículo requiere una irrigación mayor que la que podría requerir el ventrículo derecho o las aurículas. Entonces, lo normal es que se susciten infartos en porciones musculares del ventrículo izquierdo o eventos isquémicos en las porciones musculares del ventrículo izquierdo. Y es importante entender también que este tronco coronario izquierdo, pues, da esta rama, que es la descendente anterior, que si se fijan, es la rama que está involucrada en la irrigación tanto del septo, porque como pueden ver, aquí tiene unas arterias perforantes que van bajando, del septo como de la cara anterior también aquí. La cara anterior que está compuesta tanto por esta parte que nos falta de ventrículo izquierdo, como una porción pequeña del ventrículo derecho. Entonces, es verdaderamente extensa el territorio de irrigación que le corresponde al tronco coronario izquierdo una vez se divide en sus ramas descendente anterior y circunfleja, que como ven recorre hacia atrás sobre el ventrículo izquierdo. Y por el seno de Valsalva derecho, desde la aorta, sale también la arteria coronaria derecha. Entonces, la arteria coronaria derecha, que es esta, sale del seno de Valsalva derecho y empieza a irrigar la pared muscular del ventrículo derecho, estas arterias diagonales, marginales de la arteria coronaria derecha, ¿de acuerdo? Y sigue recorriendo hacia atrás, y aquí hay un detalle anatómico muy importante. Sigue recorriendo hacia atrás, y si se fijan, la arteria coronaria derecha irriga
toda la porción posterior del músculo, aquí ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Y también irriga el septo interventricular posterior, que se encuentra aquí, y esa porción final posterior inferior del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es extremadamente importante entender porque es importante entender que el 80% aproximadamente de las personas se las conoce como personas con dominancia derecha. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es la hemodinámica en cardiología. Y la razón de eso es porque nosotros decimos que un paciente tiene dominancia derecha o dominancia izquierda dependiendo de si la rama que irriga el septo interventricular posterior es rama de la arteria coronaria derecha o rama, en su defecto, de la arteria circunfleja, que era rama del tronco coronario izquierdo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque solo un 8,6% aproximadamente, un 10% por decirlo de manera burda, de nuestros pacientes suelen tener dominancia izquierda, es decir, suelen estar irrigados esa porción posterior del corazón, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, por la arteria coronaria izquierda. Y otro 10% aproximadamente suele tener lo que se conoce como codominancia, que es que ambas arterias entregan irrigación a esta porción del corazón. Sin embargo, en la abrumadora mayoría, es propiedad y es territorio de irrigación de la arteria coronaria derecha. Por ende, un infarto inferoposterior del corazón, ¿de acuerdo? Nos tiene que hacer sospechar de una oclusión de la arteria coronaria derecha. Entonces, vamos a entender un último punto con este esquema, con este modelo que tenemos aquí, y es el siguiente. Dependiendo de en qué zona exista la oclusión isquémica, ¿de acuerdo? Nos va a presentar una mayor, más bien dicho, dependiendo de en qué zona existe la oclusión de flujo sanguíneo, nos va a presentar un mayor o menor grado de isquemia en el músculo cardíaco. Se puede entender fácilmente que si la oclusión existe aquí, en este territorio, ¿de acuerdo? Si la oclusión existe aquí en el inicio, ¿no? Proximal del tronco coronario izquierdo y tenemos una oclusión completa, ¿no? Se puede entender perfectamente que todo este territorio, tanto el territorio de la arteria descendente anterior como de la arteria circunfleja, se va a ver perjudicado y se va a ver completamente en isquemia, en un grado de isquemia bastante grande. Sin embargo, si la isquemia se da en esta porción, ¿de acuerdo? En esta porción proximal de la arteria descendente anterior, el grado isquémico no afectará a la porción muscular, que es propiedad y territorio de la arteria circunfleja. Y si se da distal, cada vez será menor el territorio isquémico afectado, ¿de acuerdo? Y la misma reflexión con la arteria coronaria derecha. Sin embargo, bueno, no es el objetivo de este vídeo entender la hemodinámica detrás del infarto agudo de miocardio, pero me pareció importante hacer este repaso para entender posteriormente los cambios electrofisiológicos que observamos en el electrocardiograma. Y, por último, antes de dejar este modelo atrás, tenemos que hablar de una cosa muy importante, y esa cosa es entender la diferencia entre músculo, miocardio, subendocárdico y subepicárdico. Entonces, voy a decir una cosa que espero que quede bastante claro, ¿de acuerdo? Y es, no existe isquemia subepicárdica en el ser humano. En la clínica no vamos a encontrar isquemia, nunca isquemia aisladamente subepicárdica en el ser humano. Esto es algo que no nos encontramos en la clínica. Y tiene una razón de por qué no nos encontramos en la clínica este tipo de isquemia. La razón es, como ustedes se dan cuenta, las arterias coronarias, la irrigación coronaria, discurre
sobre el músculo, ¿de acuerdo? En realidad, discurre sobre el epicardio. Recordar que el epicardio es esa capa serosa que tenemos de mesotelio sobre el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces, esa capa, sí, bueno, el pericardio se divide en pericardio visceral y parietal, ¿de acuerdo? Y esa capa visceral es la que vemos como epicardio, ¿de acuerdo? Que es esa pequeña capa de mesotelio que recubre el músculo cardíaco. Sobre esa capa, sobre el epicardio, discurre la circulación coronaria. Y una vez allí, las arterias coronarias, aunque aquí no esté representado, perforan, ¿de acuerdo? Perforan el músculo. Son arterias perforantes, ¿de acuerdo? Nacientes de aquella circulación coronaria epicárdica. Y de esa manera irrigan el músculo transmural, ¿no? Subepicárdico, transmural, y por último llegan aquí, al músculo subendocárdico, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos un momento de razonar este concepto, si es que tenemos que depender de esas arterias perforantes para la irrigación muscular del subepicardio y del miocardio mesocárdico en el medio, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos que en el momento de la contracción, ¿no? En el momento de la contracción cardíaca, hay muy poco flujo sanguíneo por esas arterias, por lógicas razones, se está contrayendo el miocardio. El miocardio se está contrayendo, hay una compresión física real de todas las arterias perforantes. Entonces, primer concepto clave e importante. La irrigación coronaria se produce durante la diástole. Es cuando el miocardio está relajado, cuando nosotros tenemos verdaderamente esa posibilidad de perfundir, ¿sí? El músculo cardíaco. Y incluso durante la diástole, al que al final le llega y le llega menos cantidad de circulación arterial, es al subendocardio, porque es el que está más profundo para el acceso de esas arterias perforantes que nacen de esta circulación coronaria. Por ende, en el momento de una oclusión arterial, en el momento que nos encontramos con una disminución de la perfusión sanguínea cardíaca, coronaria, el primer área muscular afectada va a ser siempre el subendocardio, el músculo subendocárdico. Y después, posteriormente, si evoluciona la isquemia, se va a terminar afectando toda la pared. Por eso hablamos de isquemia en el ser humano, de isquemia subendocárdica o transmural. Nunca nos vamos a encontrar con una isquemia subepicárdica aislada. Solo se encuentra en modelos experimentales, pero en la clínica nunca lo vamos a encontrar. Siempre la isquemia va a evolucionar de isquemia subendocárdica a isquemia transmural. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con la presentación para terminar de hablar un poco de aspectos teóricos. Y ahora seguiremos con la lectura del electro en los diferentes grados de isquemia. Bien, entonces, ¿cómo se irriga el corazón? Lo hemos visto, tenemos una imagen de cómo son cómo es la circulación coronaria, ¿de acuerdo? Nos acordamos que pues tenemos dos senos de Valsalva en la aorta, ¿no? Y tenemos el seno de Valsalva izquierdo por el cual sale el tronco coronario izquierdo, tronco coronario común. De aquel se dividen en dos grandes arterias, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, que irrigan la arteria descendente anterior, irriga la parte anterior del corazón sobre todo, ¿no? El septo interventricular anterior y la porción anterior del ventrículo izquierdo, y la arteria circunfleja irriga el resto de la porción lateral del ventrículo izquierdo. Y luego tenemos por el seno de Valsalva derecho, sale la arteria coronaria derecha, que va dando arterias marginales para terminar de irrigar el ventrículo derecho anterior, y también irriga el ventrículo derecho posterior a través de la arteria descendente posterior. En la gran mayoría de los pacientes tiene dominancia derecha, significa que la arteria descendente posterior que irriga el septo interventricular posterior es naciente de la arteria coronaria derecha y que irriga también esa porción posterior que falta del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hemos hablado de la diferencia de perfusión sanguínea en subendocárdica y subepicárdica.
Y hemos empezado a hablar de la conducción eléctrica en tejido isquémico. Entonces, la conducción eléctrica en tejido isquémico es una cosa importante de mencionar. Cuando existe esa isquemia, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, tienen que pensar, hacer un esfuerzo para ver eh, cómo sería acercarnos mucho a los miocardiocitos que se encuentran en esta pared ventricular y entender que, claro, la conducción eléctrica va por el circuito eléctrico del corazón, ¿no? Va por ejemplo, aquí por las ramas de Purkinje, pero también va despolarizando cada una de los miocardiocitos. Ese miocardiocito despolariza los miocardiocitos adyacentes a través de las uniones gap que tienen, y bueno, no es el objetivo hablar de la histología básica, pero lo importante entender es que cuando ese miocardio se encuentra isquémico, ¿de acuerdo? Ese miocardio tiene un alargamiento de la meseta, ¿de acuerdo? De la meseta del potencial de acción transmembrana miocárdico, y tiene también un retraso en la repolarización. Entonces, eh, bueno, eso es en parte el concepto de hibernación cardíaca, pero no vamos a entrar en ello ahora. Y lo que sí es importante entender es que básicamente, se conduce más lento y peor mientras más isquémico esté el tejido. La conducción eléctrica, el flujo eléctrico, el flujo iónico que genera esa corriente eléctrica dentro del corazón es más lenta y peor conforme crece el grado isquémico del tejido cardíaco. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar a entender mucho la morfología que nos encontramos en el electrocardiograma.